Entren todos. Por lo general, esta es la última unidad que van a ver ustedes en el práctico, ¿sí? Porque por lo general más allá no se llega, ¿sí? Pero en el teórico vamos a terminar con todas las unidades, ¿sí? Entonces, muy probable que estos, el práctico, el parcial, van a haber problemas de estática. Y después nosotros vamos a estudiar movimientos armónicos simples, movimientos oscilatorios, vamos a estudiar ondas, vamos a estudiar la parte de fluidos, estática de los fluidos y dinámica de los fluidos. Bueno, esto que vamos a ver ahora, para ustedes, tiene que ver mucho con la carrera que están haciendo ustedes de construcciones, y la parte de fluidos también, así que les va a servir todo eso. Y onda, también, porque van a haber vibraciones y todo eso, todo lo que es vibraciones, y pueden provocar problemas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una vibración, una oscilación, el viento que haga vibrar algo y está en su frecuencia de resonancia, y puede hacer que tengamos problemas. Entonces hay varios errores en las construcciones que, por problemas que no se han tenido en cuenta, como por ejemplo, hay un ejemplo de un edificio que le pusieron todo vidrio y tiene una forma parabólica y se concentra en un lugar, se queman, ¿sí? Y hay cosas como esas, errores bastante. Entonces son cosas que por ahí las podemos tener en cuenta, que están buenos saber. Bueno, ya van como 41 participantes. Bueno, vamos a ver, en esta parte vamos a ver estática y elasticidad. Fíjense acá, esta persona está en equilibrio, fíjense que está cruzando acá por un cable, fíjense que en el año 74 está caminando entre las torres gemelas. Las torres gemelas son las que se cayeron, ¿sí?, con los aviones que chocaron hace un tiempo. Una anécdota, por eso deben haber puesto esta foto en el libro. Bueno, fíjense que acá está estática. ¿Qué pasa? Acá la fuerza, ¿sí?, están en equilibrio. Acá en este caso, fíjense, acá este soporte también. Uno puede poner el vino acá y fíjense cómo está puesto este soporte y queda en equilibrio. Ya vamos a ver por qué pasan estas cosas. Bueno, yo por ahí saco yo tengo acá una herramienta que la tengo que ir sacando. Uy. A ver qué pasa acá, si no está. Tengo una barra de herramientas que la tengo que ir corriendo y por ahí porque no lo veo, no veo lo que dice atrás, entonces por ahí aprieto, desactivo el sonido y, bueno, cualquier cosa me avisan cuando. Bueno, ¿qué dice? Que la estática se encarga, vamos a ver la definición. La estática se encarga del estudio de las leyes y condiciones que deben cumplir las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que está en equilibrio. O sea, un cuerpo que está quieto o en equilibrio, ¿sí? De esto va a tratar la estática. Fíjense acá esta piedra que está acá, está en equilibrio, esta es una que está en Colorado Spring, dice. Bueno, acá en Argentina había una piedra parecida a esta que estaba en Tandil, ¿sí?, la piedra movediza esa, y en una huelga
hicieron una manifestación y protestaron y tiraron la piedra, la empujaron por la cuesta y se perdió ese monumento que tenían en Tandil, que era una atracción que tenía. Bueno, entonces esta piedra, fíjense que está en equilibrio, no ha rotado. Si empieza a rotar y se va a caer esa piedra. Está en equilibrio mecánico. Bueno, ¿cuáles son las condiciones de equilibrio? Tengo dos condiciones de equilibrio. Una, la primera condición, esta que está acá, es que la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero. Entonces, por un lado, si yo descompongo la fuerza, la suma de todas las fuerzas en X tiene que ser igual a 0, la sumatoria de todas las fuerzas en Y tiene que ser igual a 0, y la sumatoria de todas las fuerzas en Z tiene que ser igual a 0. Segunda condición de equilibrio es que la sumatoria de todos los torques tiene que ser igual a 0. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con estas condiciones. Bueno, yo acá tengo un cuerpo que tiene un peso igual a 2F. ¿Sí? Y por otro lado, yo tengo una fuerza F que estoy tirando hacia arriba, y acá tengo otra fuerza F tirando también hacia arriba. Este cuerpo, fíjense que está en equilibrio porque cumple las dos condiciones de estática. Bueno, podríamos ver que la suma de esta fuerza, fíjense, una fuerza más otra fuerza va a ser igual a 2F menos 2F acá va a ser igual a 0. O sea, la suma de las fuerzas en el eje Y, ¿sí?, va a ser igual a 0. Por otro lado, ¿sí?, fíjense que estas dos fuerzas van a generar un torque. Estas fuerzas van a generar un torque positivo. Acuérdense que el torque es igual al producto de la fuerza por el brazo de palanca. Entonces, esta fuerza, ¿sí?, y el brazo de palanca, esta L, voy a producir un torque. Y le voy a restar este torque que está acá, la fuerza por el brazo de palanca, y como el brazo de palanca son iguales, va a ser igual a 0. Esta fuerza del peso no me va a generar ningún torque. Por lo tanto, ahí va a satisfacer las dos condiciones de equilibrio. Si yo me fijo en la figura esta B, que está acá, supondría esta que no tengo ninguna fuerza acá abajo, y yo acá tengo dos fuerzas iguales. Fíjense, tengo una fuerza que va hacia arriba y otra fuerza que va hacia abajo. La suma de la fuerza que va hacia arriba es positiva, F acá, bueno, traten de apagar los micrófonos, ¿sí? Así, cerrar los micrófonos. Si alguien quiere hacer una pregunta, lo abre y lo vuelve a cerrar. Bueno, entonces fíjense que la primera condición satisface, porque F menos F va a ser igual a 0, pero la segunda condición no se satisface. Fíjense que voy a tener un torque acá negativo y acá otro torque negativo, por lo tanto voy a tener un torque que va a ser igual a 2F por L. ¿Sí? Entonces no va a estar en equilibrio, va a rotar esta rueda, va a rotar en sentido horario. Si yo me fijo acá en la tercera, fíjense que acá voy a tener la fuerza, una fuerza acá hacia arriba, y acá tengo una fuerza que es igual al doble de la primera, y sería igual a 3F, y para abajo no tengo nada. Por lo tanto, la condición de equilibrio, la primera condición de equilibrio no satisface. Y la del torque, fíjense que yo voy a tener acá 2F por un medio de L, ¿sí? Voy a tener el torque que va a ser igual a este, que va a ser igual a F por la longitud. Se van a anular los torques, va a ser igual, el torque va a ser igual a 0. Entonces, satisface únicamente la segunda condición. ¿Cuál está en equilibrio? El primero. Estos dos que están acá no van a estar en equilibrio. ¿Sí? Bueno, esto, cualquier cosa está
sacado también, está sacado del libro. Bueno, fíjense acá, yo voy a tener un auto, fíjense que está acá en este plano que está inclinado, y el auto en este caso está en equilibrio. ¿Por qué? Fíjense que el centro de gravedad se encuentra entre la proyección acá que voy a tener entre la rueda o entre la base o entre el apoyo. Fíjense que no se da vuelta el auto porque el centro de gravedad, ¿sí?, pasa entre las ruedas. ¿Qué pasa si yo tengo un plano inclinado mayor? Fíjense, el centro de gravedad está por afuera de donde están soportados, entonces está el soporte del auto, que sería en las ruedas. Por lo tanto, en este caso, fíjense que sería inestable y no quedaría en equilibrio. El camión, fíjense que en este caso, este camión tiene el centro de gravedad alto y fíjense que el plano este inclinado es igual que el plano este inclinado de acá del auto, pero como el centro de gravedad está por afuera del apoyo que sería en la rueda, esto tendería a volcar, ¿sí? Se rotaría o se daría vuelta. Bueno, ¿qué diferencia hay entre el centro de gravedad y el centro de masa? Y en la práctica sería lo mismo, ¿estamos? Eso se considera que cuando tengo un centro cuando la gravedad es uniforme en todos lados, el centro de gravedad sería igual al centro de masa. En la práctica nosotros sería lo mismo. Si nosotros analizamos la torre de Pisa, no lo tengo acá el gráfico, el centro de gravedad está, fíjense que la torre de Pisa está inclinada y cada vez se inclina, va avanzando esa inclinación. Pero ¿sí?, el centro de gravedad se encuentra entre la base de esa torre. Por lo tanto, por más que esté inclinada, por ahora se mantiene en equilibrio y se mantiene estable. El día que el centro de gravedad se salga de esa base y se caería. Por lo tanto, ahí en la torre Pisa siempre miden y controlan, están controlando todas esas cosas. Bueno, fíjense que para mantener en equilibrio, si yo veo, por ejemplo, una moto de competición o una moto, lo que tratan de hacer es que el centro de gravedad esté lo más bajo posible. Un colectivo, un ómnibus de 2 pisos, y el centro de gravedad, fíjense que está más alto que los otros, pero siempre la idea es de tratar de que el centro de gravedad esté lo más bajo posible. Entonces, fíjense, un auto deportivo y el centro de gravedad, un auto de Fórmula 1, todo ese tipo de autos, tienen el centro de gravedad bien bajo para que sea mejor. Mientras más bajo sería mucho más estable ese auto. Bueno, por ahí estamos avanzando medio rápido, pero bueno, está todo acá. Está todo. Bueno, ahora vamos a anotar. La cantidad de alumnos. Bueno, no sé si tienen algún problema ahora, si me pueden comentar, que había cerca de 80 estudiantes y ahora después quedaron 60 y después 46. No sé si están teniendo algún problema o están dejando la parte esta del teórico, están haciendo el práctico solo, o no sé cómo andan, ¿sí? Porque para mí me preocupa que haya menos estudiantes. Después me comentan o alguna vez el micrófono, ¿sí? Porque bueno, la idea es... Profe, capaz también porque rendimos mañana una materia y no se puede ser que estén estudiando. Bueno. Estamos, entonces por ahí puede ser que... Si no, cualquier cosa avísenme, tienen problemas o algo así, me avisan y vemos cómo solucionamos o cómo podemos
La idea es que ustedes, claro, también dejaron mucho. Pasa que presencial es otra cosa que virtual, pero bueno, hay que ir buscándole la vuelta a esto. Bueno, cualquier cosa, si tienen problema, por ahí algún problema, qué sé yo, con la parte práctica, o me comentan, sí, vemos cómo podemos solucionar esas cosas. A ver, un segundito. Hoy es mi cumpleaños, sí, me está felicitando ahí mi hijo, me está llamando así. Feliz cumpleaños, profe. Feliz cumple, Feliz profe. cumple, Cumple, profe. profe. Feliz cumpla, Feliz. Canten, ya que está, canten. cumpla. Feliz. Que lo cumpla el profe. Que lo cumpla. Feliz. Vamos. Vamos. Bueno, muchas gracias. Hoy casualmente son los días que más clases tengo, pero bueno, hoy estoy un poco más tranquilo. Bueno, hay que festejar el cumpleaños trabajando, que hoy es mucho de decir tener la posibilidad de estar trabajando. Bueno, seguimos un poquito con todo esto que estamos viendo. Bueno, cuando vemos ahora, vamos a analizar problemas, ¿sí?, de estática. Fíjense, por ejemplo, vamos a tener, ya vimos las condiciones de estática, ahora vamos a ver que, por ejemplo, vamos a tener un problema como este, en el cual voy a tener una viga que va a estar sostenida por una cuerda, y vamos a tener distintos ángulos, y vamos a tener que calcular, por ejemplo, la tensión de la cuerda, y acá la bisagra, la fuerza que va a tener que soportar, la fuerza que va a estar haciendo la bisagra en este caso, ¿sí? Estas fuerzas se llaman fuerzas reactivas, o sea, la fuerza de reacción que va a estar haciendo, por ejemplo, este punto que está acá. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que calcular que la suma de todas las fuerzas va a tener que ser igual a 0 para que esté quieto, y la suma de todas las torques tiene que ser igual a 0. Entonces, los problemas como este me va a pedir calcular la tensión o la fuerza de tensión que voy a tener acá, y la fuerza reactiva o la fuerza que va a estar haciendo la pared en este punto. Vamos a ver otro problema acá. Acá tengo una persona que está subiendo por la escalera y me va a preguntar en este punto, fíjense que está quieto, ¿qué pasa cuando yo pongo una escalera, estoy subiendo una escalera? Siempre por ahí le decimos a alguien que ponga el pie acá abajo para poder subir, porque si no, se resbala. Yo he visto en una fábrica que tienen unos compañeros, estaban subiendo la escalera y nadie eran nuevitos, no sabían, le faltaba un poco de experiencia de la vida nomás, y se subieron a la escalera y se vinieron, claro, la escalera acá se patina y se cayeron con la escalera y todo. Entonces, ¿qué hacemos cuando subimos una escalera? Y le decimos a alguien que nos sostenga acá. ¿Por qué? Porque tiene que tener un cierto rozamiento. Nosotros subimos confiados, pero por las dudas siempre hay que fijarse que no se resbale. Bueno, ¿qué fuerza actuarían acá? Acá va a actuar la pared sosteniendo la escalera, va a estar la fuerza de rozamiento sosteniendo acá que no se resbale, y la fuerza normal que hace el piso hacia arriba, ¿sí?, porque si no se caería la escalera. Y por otro lado, la otra fuerza que actuaría sería el peso de la escalera, que si la escalera es uniforme, ¿sí?, por ejemplo, como una barra esta que es uniforme, el peso está distribuido de manera igual por todos lados, o sea, uniforme. Bueno, la escalera puede ser uniforme o no uniforme. En este caso, si es uniforme, todo el peso estaría concentrado en el centro.
A ver un segundo. Bueno, vamos a ver otro caso de estática, a ver si tenemos por acá. Acá en este caso yo voy a tener una cuerda que está sujeta del techo, otra cuerda que está en la pared, por ejemplo, y acá voy a tener un peso. Bueno, voy a tener distintas tensiones, una tensión que va a ir hacia la derecha, otra tensión que va a ir hacia arriba y otra tensión que va a ir hacia abajo. Bueno, estas fuerzas se llaman fuerzas concurrentes porque todas estas fuerzas van a pasar a través de un punto. Acá estaría la definición. ¿Sí? Ya están pidiendo aprobación directa para todo. Bueno, entonces, esto también sería un caso de estática. Bueno, acá otro equilibrio, ¿sí? Sería este que está acá. Fíjense que voy a tener un torque hacia la izquierda, y acá voy a tener dos torques hacia la derecha. Si yo sumo y esto está en equilibrio, la sumatoria de todos los torques serían igual a 0. Hay algo que no se ve acá, yo tengo el peso, todos estos pesos van hacia abajo, y este soporte está haciendo una fuerza hacia arriba normal. O sea, que si a mí me dicen, ¿qué fuerza está haciendo el soporte? Y bueno, sería la misma, ¿sí? La suma de todas estas fuerzas que están haciendo hacia abajo van a ser iguales. Bueno, entonces vamos a arrancar con esta parte de estática y después vamos a ver todo lo que es esfuerzo de formación y módulo de elasticidad, y lo veremos la clase que viene. ¿Sí? Bueno, en la clase que viene vamos a ver todo lo que es de formación, que también para ustedes les sirve, todo lo que es el esfuerzo por tensión, por compresión de presión, ¿sí? El volumen, y acá tenemos por corte. Bueno, entonces vamos a ir con... vamos a analizar acá este problemita que está en el libro, y después vamos a ver el de la viga. Vamos a ver el de la viga, y después vamos a ver, llegar a aparecer en la guía de trabajo práctico. ¿Sí? Vamos a ver ¿cuándo vamos a tener el parcial teórico? Es el día 27 del 10. El día 27 del 10 es el parcial teórico, me están preguntando. ¿Sí? 27 del 10, parcial teórico. Si tienen algún parcial ahí o algún inconveniente, me avisan, ¿sí? Lo podemos cambiar. Pero sería el parcial el 27, el recuperatorio de la clase que viene. ¿Sí? Entonces... Profe, ¿no sería el 28? Creo que es jueves 28. Sí, 28. Está bien, 28. 28 del 10. Me estaba fijando. El miércoles 27, jueves 28. Entonces, ese día tenemos el parcial. Bueno, vamos a ver acá qué pasa con la escalera. Dice acá que Láncelo está en una escalera, tiene una escalera uniforme de 5 metros, tiene esta escalera, y pesa 180 newton. Acá esta persona, su peso es de 180, y se detiene después de subir 1/3 de la escalera. Fíjense que si la escalera tiene 5 metros, y bueno, 1/3 sería 5 dividido 3. ¿Sí? La base de la escalera descansa sobre una cornisa de piedra horizontal y se recarga sobre un foso que está en equilibrio vertical. Bueno, vamos a ver.
La escalera forma un ángulo de 53,1 grados. Son ángulos notables. ¿Qué pasa con estos ángulos notables? Si este es 5, este va a ser 4 y este va a ser 3 metros. ¿Sí? Bueno, lo vamos a hacer de otra manera que como está en el libro, pero lo podemos hacer como está en el libro tranquilamente, como está en el apunte acá. ¿Sí? Yo lo puse de las dos formas porque para que lo veamos cómo se puede hacer de distintas formas. Bueno, dice calcular la fuerza normal, o sea, va a ser la fuerza que va a estar haciendo la escalera hacia arriba, la fuerza de fricción que actúa sobre la base de la escalera, o sea, fíjense, la escalera iría para este lado, porque tiene que tener una fuerza para este lado de rozamiento, ¿sí? Y obtener el coeficiente de fricción. Bueno, punto C, calcular la magnitud y la dirección de la fuerza de contacto que actúa sobre la base de la escalera. Bueno, vamos a ver un poquito qué sería. ¿Qué tenemos que calcular? Nosotros vamos a tener que calcular la fuerza normal, la fuerza de rozamiento, y si yo hago la suma de estas dos fuerzas, me va a dar la fuerza esta que tengo acá, ¿sí? Que esa va a ser la resultante. Fíjense que yo tengo dos vectores, este vector vertical y este vector horizontal, yo hago la suma vectorial, ¿sí? La suma vectorial, y voy a obtener el módulo este de acá de la fuerza, y después voy a calcular cuál sería este ángulo, que ya vamos a ver cómo se hace. Bueno, vamos a dejar por ahora este gráfico que está acá, esta forma de resolver lo que está en el libro, que es esta, lo vamos a hacer de otra forma. Ustedes después cualquier cosa lo revisan acá y sería exactamente lo mismo. Bueno, el Serway lo resuelve de una manera y el Circe-Manky lo resuelve de otra. Así que nosotros vamos a resolverlo de una forma, pero para que ustedes lo sepan, cómo se puede resolver con los dos conceptos, que sería exactamente lo mismo. Bueno, entonces vamos a poner la escalera. Este sería la pared. Y este sería el piso. Bueno, nosotros sabemos que tiene 53,1 grados. 53,1 grados. Bueno, vamos a ver las fuerzas que van a actuar acá. Acá voy a tener el peso de la escalera, y acá voy a tener el peso, vamos a poner el peso de L, de Lancelot, y acá vamos a poner el peso de la escalera. Fíjense que son fuerzas que siempre van hacia abajo, siempre van dirigidas hacia abajo. Vamos a poner acá la masa de la escalera, la masa del Lancelot, no, perdón, sería el peso, el peso. En este caso ya viene el peso sería 180 newtons, 800 newtons, fíjense que sería aproximadamente 80 kilogramos. ¿Sí? Bueno, ¿qué otras cosas, qué otros datos tengo? La escalera, la longitud de la escalera es de 5 metros. Y la longitud donde está Lancelot va a ser igual a 1/3. Vamos a poner 1/3 de L, de la escalera. Bueno, ¿qué otras fuerzas actúan acá? Bueno, vamos a ver las fuerzas que actúan. Voy a tener acá una fuerza de rozamiento.
ponemos acá, la fuerza de rozamiento, no sé por qué le llamaba S ahí, la fuerza de rozamiento, y esta sería la fuerza normal. La escalera va a estar haciendo una fuerza, esta, ¿cómo lo llama acá? Vamos a tratar de decir lo mismo, normal, FN1 le voy a poner, FN1, que sería la fuerza que está sosteniendo, fíjense, la pared está sosteniendo a la escalera para que no se caiga. ¿Sí? Bueno. Vamos a poner acá las condiciones de equilibrio. La sumatoria de todas las fuerzas en X tiene que ser igual a 0. La sumatoria de todas las fuerzas en Y igual a 0. Y la sumatoria de todos los torques va a ser igual a 0. Vamos a ver acá cómo lo llama a este punto. Bueno, punto B, este punto que está acá lo vamos a llamar B. Entonces la sumatoria de todos los torques con respecto al punto B tiene que ser igual a 0. Bueno, ¿cómo podemos hacer para calcular el torque? Vamos a hacer el gráfico acá. ¿Sí? Vamos a dibujar la fuerza de vuelta. La fuerza esta que se encuentra en medio. Esta fuerza que está acá. Y esta fuerza que están ahí. Esto, fíjense, la pared hace fuerza hacia la derecha, por lo tanto, tendría un torque positivo y esto haría un torque negativo. Vamos a dibujar con verde la perpendicular acá. ¿Sí? Fíjense que vamos a... Si esto tiene 53, este ángulo también va a tener 53. 53 grados. ¿Sí? Bueno, yo también tendré que graficar. Vamos a hacerlo más chico acá. Esto. ¿Sí? Y este, vamos a hacer. Fíjense, yo acá tengo el peso. Este sería el peso de la escalera. ¿Sí? El peso de la escalera y este sería el peso del lance. Bueno, vamos a ver acá, esto sería vamos a poner 800 newton por, fíjense que este ángulo que está acá, ¿sí? También es 53 grados. Vamos a poner θ. Son los mismos ángulos, ¿sí? Como nosotros ya hemos visto cuando vimos plano inclinado, ¿sí? Ahora voy a sacar esto. Cuando vimos plano inclinado, nos dimos cuenta que era el mismo. Fíjense que esta va a ser la recta normal. Siempre yo me fijo, ¿sí? Con respecto a la recta normal. Bueno, entonces, vamos a hacer la sumatoria de todos los torques. Bueno, ¿cuál sería la sumatoria de los torques? Yo acá voy a tener esta, la fuerza N1. Fuerza N1, que lo damos acá. A ver si lo puedo poner. A ver, vamos a acomodar un poquito el pizarrón para que me alcance. Vamos a poner longitud de la escalera, 5 metros, longitud de donde se encuentra el lance, va a ser igual a 1/3 de la longitud de la escalera. Entonces acá, para que me alcance,
Bueno, vamos a plantear esta ecuación, ¿sí? La sumatoria de todos los torques es igual a 0. Entonces voy a tener la fuerza normal, N1, por, fíjense que yo tengo que, en este punto, tengo que ver la proyección que yo tengo. Una de las formas de calcular el seno de 53,1, 53,1, entonces calcular el seno y me va a dar esta altura, que es la misma altura que voy a tener ahí. O la otra podría ser 90 menos 53 y sacar el coseno de ese ángulo. Es más fácil hacerlo directamente con este ángulo para que no nos equivoque. Entonces, multiplicado por el seno de 53,1. Bueno, ¿qué pasa cuando tengo el 53, esta fuerza? Pero acuérdense que el torque que era igual. El torque era igual a la fuerza por el brazo de palanca. Por el brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca que tengo? L, o 5 metros. L va a ser 5 metros. Entonces, por 5 metros. Más, como es sumatoria, tengo que ir sumando todo. ¿Cuáles son los que tengo acá? Bueno, vamos, en la escalera. ¿Sí? La escalera. Tengo, en realidad, tiene que ser negativo. ¿Por qué negativo? Porque fíjense que el torque va a hacer que gire en sentido horario, por lo tanto sería negativo. Bueno, vamos con la escalera, son 180 newton. 180 newton por, y en este caso sería el coseno del ángulo. ¿Sí? Uy, está mal acá. Está mal graficado. Esto sería por acá. Bueno, ese sería el coseno del ángulo. Bueno, vamos a poner por el coseno de 53,1 grados por L sobre 2. Sería, vamos a poner 5 metros dividido 2. Menos, que puse 180, no, perdón. L sobre 3 está a 1/3. Menos, ahora, no, perdón, está bien, es 2. Y ahora el de Lancelot sería 800 newton por el coseno de 53,1 por 5 metros sobre 3. Todo esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo es sumo todos los torques positivos y le resto los torques estos que son negativos. Entonces, el torque es este, ¿sí? La fuerza normal por el seno de 53 va a ser esta fuerza que tengo acá por el brazo de palanca, este que sería 5 metros. Este, el de la escalera, que sería 180, se encuentra en la mitad, por lo tanto sería 180 por el coseno del ángulo, obtengo la fuerza esta que es perpendicular, ¿sí? La fuerza perpendicular por la distancia que es L sobre 2, por lo tanto sería 5 metros sobre 2. Y en este caso, ¿sí? Fíjense que sería el peso 800 newton por el coseno de 53 grados, vamos a ir acá por el coseno de 53,1 grados. ¿Sí? Así me queda bien. Todo eso es igual a 0. ¿Qué tengo que hacer? Despejar y calcular la fuerza esta Fn. Fuerza normal 1, que sería esta que está haciendo la pared, sería esto que está restando, pasa al otro lado sumando. Fíjense, tendría 800 newton por el coseno de 53,1 por 5 metros sobre 3. Más
180 newton por el coseno de 53,1 por 5 metros sobre 2 dividido el seno por 5 metros. Fíjense que puedo simplificar el 5 metros, que está en todos lados, y 5 metros, 5 metros y 5 metros, ¿sí? Lo mismo que estaría acá, 5 metros, 5 metros y 5 metros. ¿Sí? Yo cuando tengo, muchas veces, el problema, en vez de darme la distancia 5 metros, me dice de longitud L. ¿Sí? Y este se encuentra a la mitad y me dicen, por ejemplo, el peso este se encuentra a la mitad. Bueno, entonces, cuando yo trabajo con L y no me da la longitud, y fíjense que tranquilamente lo puedo simplificar. Vamos a ver cuánto me da esto. ¿Sí? Me va a dar 800 newton. Siempre con números se entiende un poquito mejor que analíticamente, así que lo vamos a hacer con números. ¿Sí? Todo esto. A ver, acá me estoy olvidando de una. 5 tercios y este sería la escalera dividido 2. Ahí estaría. Resulta 5 dividido 3 más 180 por el coseno de 53,1 dividido 2. A esto lo vamos a dividir por el seno de 53,1 y me da 267,79. Vamos a ver cuánto daba, si era eso. A ver. 268 me da en el libro que sería lo mismo, ¿sí? Perdón, sería la normal. 268. Bueno, entonces, vemos que es 267,8. Fuerza normal. 269, 67,8. Podría redondear, pero no me está pidiendo eso el problema. El problema me está pidiendo esta fuerza Fs, ¿sí? Bueno, entonces, por otro lado, yo sé que, vamos a poner acá, a este le vamos a poner 1, entonces por lo tanto este sería 1, y ahora vamos a poner esta 2 y este le vamos a poner 3. Bueno, vamos a utilizar la suma de 3. Vamos a ver, la suma de todas las fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Entonces veo la fuerza que tengo en X. La fuerza que tengo en X sería únicamente la fuerza de rozamiento, Fs, fuerza de rozamiento, y la otra es esta, la fuerza normal 1, menos la fuerza normal 1 es igual a 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale la fuerza esta de rozamiento? Va a ser igual a la fuerza N1. Por lo tanto, la fuerza esta va a ser igual a 267,8. Entonces ya tengo
ya tengo esta fuerza acá. Ahora la fuerza normal, vamos a ver, vamos a utilizar, esta es la 2. Esta es la 2. Vamos con la 3. La fuerza, la sumatoria de todas las fuerzas, sumatoria de todas las fuerzas en I, tiene que ser igual a 0. Bueno, entonces yo sé que, ¿cuáles son las fuerzas que van hacia arriba? La fuerza normal va hacia arriba, menos el peso del Lancelot, menos el peso de la escalera. Esto va a ser igual a 0, por lo tanto, la fuerza normal, vamos a poner por acá si me alcanza el pizarrón, fuerza normal va a ser igual a el peso de la persona más el peso de la escalera. Entonces, lo vamos a hacer directamente sin hacer cálculo. 800 más 180 sería 980 newton. 980 newton. 980. Bueno, entonces yo obtengo, fíjense, voy a tener esta. Vamos a ver cómo me quedaría. No sé. No sé dónde verificar, a ver, lo vamos a poner. Vamos a ver si me alcanza acá. Lo vamos a hacer acá. Fíjense que esta sería Fs, esta es la fuerza normal, esto sería 980 newton, 980 newton, y esta sería 267,8 newton. Bueno, ¿cómo tengo que hacer yo acá Yo acá lo que tendría que hacer, sería la fuerza esta, que está haciendo en el punto B. F, ¿cómo lo llama acá? Vamos a ver cómo lo llama acá en el libro. Para que no nos confundamos. La fuerza en el punto B. Y me está pidiendo el coeficiente acá. Bueno, eso lo pueden sacar ustedes. O lo podemos ver acá. Bueno, la fuerza B es esta. La fuerza en el punto B va a ser igual a la raíz cuadrada de 267,8 newton al cuadrado más 980 newton al cuadrado. Entonces, FB más 980 con raíz cuadrada 1015,9. 1015,9 newton. Quedó medio amontonado esto acá, pero bueno, esa va a ser la fuerza esta que está acá. ¿Y cuál va a ser el ángulo? El ángulo que voy a tener es θ seno sobre coseno. Sería arco tangente de 980 dividido 267,8. Vamos a ver cuánto sería eso. 980
dividido 267.9. Hago shift tangente. 74,7. 74,7 grados. Sería ese tita que está acá. Entonces la fuerza que va a estar haciendo el piso va a ser esta fuerza que está acá, que sería de 1016 newton con ese ángulo ahí. O la otra también podría ser que yo esta fuerza la podría anotar acá. Fuerza, o poner FB. Puedo decir que sería 267,8 newton y más 980 newton. Entonces también podría decir ese número. Y la fuerza de rozamiento lo voy a dejar para que lo hagan ustedes. Está ahí en el libro. No tiene que ver ya con este tema. ¿Sí? Profe, ¿Sí? entonces el FB sería la fuerza que hace el piso, digamos, hacia La fuerza la que hace el reacción. Ok. Sí. Yo la reacción esta la puedo descomponer en dos, en la fuerza de rozamiento que está haciendo hacia la derecha y la fuerza normal que está haciendo hacia arriba el piso. ¿Sí? La suma de esas dos componentes sería la fuerza que está haciendo el piso, que sería una fuerza dirigida hacia este lado, que sería de 1000 newton y 75 grados aproximadamente. ¿Se entiende cómo es? Sí, profe. Bueno, entonces, nosotros vemos que, supongamos, si la persona te empieza a subir cada vez más el torque o la fuerza que voy a estar haciendo, ¿sí? Va a hacer que se me resbale muchas veces. Entonces, si yo me paro acá, no me voy a resbalar tanto que si yo me paro hacia allá arriba. Y ahí podría haber el tema de qué es lo que pasa, por qué se resbala. Bueno, le voy a sacar una foto a esto para mandárselo. Bueno, a ver, cierro acá un poquito. Bueno, vamos a ver un problema con Vigue, después vamos a ver todos los tipos de cómo podríamos hacer los distintos problemas de otras maneras que tenemos.
Bueno, vamos a ver cuál era el problema que seguía. Bueno, fíjense que en los libros, ¿sí? Serway, Circe de Maggi, ahí hay varios problemas que por ahí salen en la guía de trabajo práctico y y muchas veces salen explicados, ¿sí? Así que el tema de la parte práctica es fundamental para que ustedes aprueben la materia, ¿sí? Si ustedes no aprueban el práctico y aprueban el teórico, y no van a quedar libres, ¿sí? Así que hay que darle mucha importancia a la parte práctica. Y muchas veces, por no buscar en los libros, y lo tienen ustedes acá, lo pueden bajar por internet, y hay muchos problemas que están hechos, resueltos, o les dice cómo se resuelven. Algunos son parecidos a esto. Fíjense, este problema lo saqué de ahí de uno de los libros. Bueno, fíjense acá dice el problema una viga horizontal con una longitud de 8 metros, ¿sí? Después vamos a analizar qué pasa cuando no nos dicen los metros que tiene, y un peso de 200 newton, se une a una pared mediante una junta articulada, ¿sí? Por una bisagra, por ejemplo, con una puerta, ¿sí? El tipo sería una bisagra, sería la parte que hace en una puerta, eso se llama bisagra. Su extremo lejano está sostenido mediante un cable, acá tengo un cable, ¿sí? Que forma un ángulo de 53 grados. Con la viga. Una persona de 600 newton, fíjense, persona, aproximadamente 60 kilogramos, está a 2 metros de la pared, ¿sí? 600 newton está a 2 metros. Encuentre la tensión de la cuerda o la tensión del cable, así como la magnitud y la dirección de las fuerzas que ejerce la pared en la viga. Entonces, acá va a estar sosteniendo, va a estar haciendo una fuerza a la pared que... Un segundito. Que tengo que calcular acá. Bueno, entonces tenemos que aplicar lo mismo que aplicamos recién. Vamos a analizar las fuerzas que yo tengo. Por un lado, voy a tener el peso de la viga, fíjense que se encuentra al medio, si es uniforme, acá me dice que es uniforme, así que va a ir al medio. Si esto tiene 8 metros, irá a 4 metros. Acá a 2 metros se encuentra la persona, tiene 600 newton, y voy a tener la tensión que va en la misma dirección del cable, ¿sí? Entonces, por otro lado, yo voy a tener una fuerza reactiva que acá no sé para qué lado va, yo la dibujo acá de esta manera, y después tengo la componente horizontal y la componente vertical de esta fuerza que acá le llama R, la fuerza de reactiva. Bueno, ¿qué tendría que hacer acá? Primero tengo que hacer todos los torques. Entonces voy a tener la sumatoria de todos los torques. Fíjense que esto va a estar quieto acá, o sea, esto puede rotar en base a este eje que tengo acá. Yo acá calculo las componentes, ¿sí? Esta es la componente que está vertical y está horizontal, y con esta me va a permitir hacer el torque, la tensión por el seno de 53, menos el peso por el coseno de 0, o sea, sería 1 directamente por 4 metros, y acá sería 600 newton por 2 metros. Bueno, y con eso tendría el torque. Entonces, con este gráfico, con esto que está acá, vamos a resolver este problema. Bueno, yo tengo que la sumatoria de todos los torques va a ser igual a 0. Entonces, vamos a ver la tensión multiplicada por el seno de 53 grados, multiplicado por la longitud, que es la longitud de 8 metros. ¿Sí? Menos
La otra fuerza que tengo son 200 newtons. Como es vertical, directamente va en la misma dirección que la normal, ¿sí? O va en la misma dirección que va perpendicular a la viga, multiplicado por 4 metros, menos 600 newton, multiplicado por 2 metros, y esto va a ser igual a 0. A esto lo puedo simplificar, acá también podría simplificar este 2, acá me queda 4, 2 y 1. Pero lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Esto lo vamos a pasar hacia el otro lado, me va a quedar sumando, y esto me va a quedar dividiendo. Entonces vamos a poner que la tensión va a ser igual a 200 newtons por 4 metros, más 600 newtons por 2 metros, dividido el seno de 53 grados por 8 metros. Bueno, vamos a ver cuánto me da esto, la tensión. Tenemos 200 newtons por 4 más 1200, todo igual, y dividido el seno de 53 grados, era 313, vamos a poner 313 newton. 313,03, vamos a poner este 313, así. Tensión de la cuerda. Bueno, ahora vamos a ver las fuerzas reactivas. La fuerza reactiva. Voy a sumar todas las fuerzas verticales y vamos a poner sumatorio de todas las fuerzas. Bueno, sumatorio de todas las fuerzas en X va a ser igual a 0. ¿Cuáles serían las fuerzas en X que tengo? Y voy a tener, fíjense que la tensión por el coseno de 53 y la otra voy a tener la fuerza reactiva por el coseno de no sé cuánto. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá fuerza reactiva en X menos la tensión por el coseno de 53 grados. Esto va a ser igual a 0. ¿Sí? 53 grados era, está bien. Entonces, la fuerza de rozamiento, la fuerza reactiva en X va a ser igual a la tensión por el coseno de 53 grados. Por lo tanto, la fuerza reactiva en X, este valor por coseno de 53. 188,38. 188,4. 188,4 newton. Bueno, vamos con el sumatorio de todas las fuerzas en I. Sumatorio de todas las fuerzas en I tiene que ser igual a 0. Entonces, voy a tener la fuerza reactiva en I, vamos a hacer cuenta que va para arriba, menos, fíjense que acá tengo, por un lado, la fuerza reactiva en I, o por el seno de tita. Acá voy a tener la tensión por el seno de 53 y voy a tener menos 200 menos 600. Entonces vamos a tener más la tensión por el seno de 53 grados menos 600 newton y 200 newton. Menos 600 newton menos 200 newton. Esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, la fuerza
reactiva en I va a ser igual a que esto que está restando pasa sumando, que tiene 800 newton, menos la tensión que sería 313 newton por el seno de 53. Entonces la fuerza reactiva en I va a ser igual, vamos a ver, 800 menos 550 newton. Vamos a redondear un poquito. Entonces yo puedo nombrar acá el vector, este vector S, R, vamos a poner, R, la fuerza reactiva, va a ser igual a ¿qué? A 188,4 newton y más 550 newton volt. Bueno, entonces esta fuerza reactiva podríamos calcular el módulo y el ángulo también, ¿sí? Entonces, a ver cómo dice acá, sí, me dice el ángulo. Bueno, tengo en este caso, perdón, me da 550, bueno, lo puedo expresar de esta manera, también lo puedo expresar con el módulo. Entonces vamos a poner el módulo de R, va a ser igual a la raíz cuadrada de fuerza reactiva en X al cuadrado más la fuerza reactiva en Y al cuadrado. Entonces vamos a hacer eso. No me alcanza mucho el espacio del pizarrón. Vamos 188,4 al cuadrado más 550 al cuadrado. Hago la suma y hago ahora la raíz cuadrada de ese resultado. Me da 581. Módulo 581 newton. Y vamos a ver ahora el ángulo, θ, va a ser igual al arco tangente de 550 newton dividido 188,4 newton. $550 dividido 188. setenta y uno grados. Entonces, ahí podría fijarme la fuerza reactiva, depende de cómo me piden los problemas, pero yo tengo que tener el concepto de que es un vector, y este vector lo puedo expresar de esta manera, lo puedo expresar con el módulo y el ángulo de ese vector de la fuerza reactiva. La fuerza reactiva es la fuerza que va a estar haciendo la pared, la tensión, y la fuerza que va a estar haciendo el cable. Entonces, a ver cuánto me da acá, 580, y me da el ángulo de 71,1.
Yo redondeo un poquito ahí como para que... ¿Se entendió cómo es esto? Profe, una consulta. ¿Sí? Disculpe la pregunta, pero cuando nosotros sacamos el ángulo, gráficamente, ¿cómo lo estaríamos viendo? O sea, ¿qué es lo que estaría representando el ángulo? Bueno, vamos a... Ahí les digo. ¿Se acuerdan ustedes qué sería el módulo el módulo de un vector y el ángulo de un vector? ¿Cómo se calcula? O lo que serían las componentes de un vector. A ver si esta... Bueno, entonces, vamos a... Acá yo tengo, esta es la fuerza que está haciendo la pared de manera vertical y esta es la fuerza que va a estar haciendo de manera horizontal. Es la fuerza reactiva que está haciendo la pared. ¿Sí? ¿Cómo hago para graficar? Vamos a ver acá. Yo tengo la pared hacia arriba, va a estar haciendo esta fuerza, que sería 550 newton, y hacia la derecha va a estar haciendo 188 newton. ¿Sí? Bueno, la suma de estas dos, la suma vectorial, me daría la fuerza de esta reactiva. En realidad lo que está haciendo, la fuerza que está haciendo la pared, está haciendo una fuerza con esta dirección. ¿Sí? ¿Qué hago yo? Yo siempre hago, lo descompongo en la fuerza que es hacia la derecha y en la fuerza que va, perdón, la fuerza horizontal y la fuerza vertical. Eso se llama componentes de un vector. ¿Sí? Cuando yo estoy haciendo al revés, yo tengo la componente horizontal y la componente vertical. Por Pitágoras, yo sé que puedo calcular que el cuadrado de este vector más el cuadrado de este vector me va a dar, y le saco la raíz cuadrada, me va a dar este que está acá. O podríamos decir que tengo un triángulo acá. ¿Sí? Fíjense que yo voy a tener este triángulo. Que está acá. Este sería 188 y este sería 550. ¿Cuánto vale este que está acá? Si yo tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Por Pitágoras, este me va a valer 581. ¿Estamos? Por Pitágoras, yo saco esto. ¿Qué me está representando el módulo? Es la distancia que está acá. Y el ángulo, ¿cómo saco este ángulo? Fíjense que yo quiero calcular este ángulo que está acá. Este va a ser θ. ¿Se ve bien ahí? Sí. Este ángulo que está acá es θ. ¿Cómo hago para calcular θ? Bueno, yo puedo decir cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o puedo decir, perdón, la tangente, vamos a poner de vuelta, so, acá, todo. En este caso, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a tener? Tengo el cateto adyacente, ¿sí? Que sería 188, y el cateto opuesto, que sería 550. Por lo tanto, puedo calcular la tangente de θ. La tangente de θ va a ser igual a opuesto, sería 550 newton, dividido 188 newton.
Y esto me va a dar 550 dividido 188, me da 2,92. 2,92. Pero a mí no me hace falta calcular, no me está pidiendo cuánto es la tangente de tita, me está pidiendo tita. Por lo tanto, vamos a poner acá, lo vamos a llevar a una flechita, tita va a ser igual a tangente de tita a la menos 1, ¿sí? O arco tangente. Tangente de tita. Que sería la función inversa. Si yo, bueno, ya la explico. A ver, yo hago la inversa de la tangente. Profe, ahí en la tangente, ¿cuánto le dio? 71. La tangente me da 2,92. Porque yo la hice y me dio 0,05. 550 dividido 188. Bueno, ahí me fijo que podría ser 71,2. Fíjense si está en radianes acá. Yo cuando pongo la calculadora tengo 3 modos, ¿sí? Puedo trabajar con radianes, puedo trabajar con grados centígrados, sexagesimales o centesimales. A ver, pruebe, supongamos ponga el seno de 45 grados con la calculadora. ¿Cuánto le da? $0,7. Bueno, entonces hay que cambiarlo, ¿sí? 0,7. Sí. Sí, a mí también. 0,707. Bueno, entonces está bien. Entonces, yo pongo pongo 550 dividido 188, ¿cuánto le da? $2,92 me da la división, pero a eso le tenía que sacar el ángulo. No, a ver. La tangente, perdón. La Eso, tangente. 2,92 da la división sola, 550 dividido 188. Bueno, entonces hay un pequeñito error por ahí de concepto, ¿sí? A ver, si yo le digo la tangente de 71, ¿cuánto le da? Sí, 2,90. Bueno, 2,90. Ahí vamos bien, ¿sí? Entonces, este ángulo que está acá es 71 grados, por ejemplo. ¿Sí? Si yo le hago la tangente, voy a tener 2,92. ¿Se entiende? La tangente de 71 es 2,92. ¿Qué es lo que hice yo acá? Yo acá tengo el cateto opuesto sobre el adyacente. ¿Sí? Entonces, a ver dónde puedo poner acá. También puedo decir que la tangente del ángulo tita es igual al seno de tita sobre el coseno de tita. Bueno, también lo puedo calcular de esa manera. Bueno, yo acá tengo, fíjense que tengo la tangente que es igual. Tangente de tita es igual a el opuesto sobre el adyacente. ¿Cuánto sería? 550 dividido 188 me da la tangente de tita, que es este valor. Pero yo quiero saber cuánto vale el ángulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner con la calculadora, ¿sí? Tengo que poner Shift, ¿sí? Shift, pongo tangente, y ahí me va a quedar tangente a la menos 1, estoy haciendo la inversa, ¿sí? Y ahí pongo el valor de 2,92 y me da el ángulo. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá estamos haciendo una función inversa, ¿sí? Así como yo tengo, por ejemplo, si yo tengo la suma, la inversa es la resta. Si yo multiplico, la inversa es
la división. Y en este caso, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy haciendo la inversa, desde la tangente tengo que ir hacia el ángulo, no desde el ángulo hacia la tangente. ¿Se entiende? Si no, hacemos de vuelta. Si no, les explico dentro de un rato. Les explico un poquito de vuelta esta parte de trigonometría. Esto es trigonometría. ¿Sí? Es importante para ustedes, y más con ustedes que van a ver bastante la parte esta de trigonometría. Bueno. ¿Se pudieron dar cuenta de eso? ¿Cómo salió eso o no? La parte esa trigonométrica. Por mi parte, profe, muchas gracias por explicarme dónde viene el ángulo. ¿Le entendió entonces? Sí, sí, ahora le comprendí bien. Bueno. Por ahí pregunten, ¿no es cierto? Porque por ahí en esa ustedes no tienen confianza, pero hay profe por ahí que le puede llegar a molestar porque una pregunta que le tenía que saber de secundario. Sí, pero bueno, son cosas que por ahí nos pasa y que nos olvidamos. ¿Sí? Así que pregunten, no tengan vergüenza, así que No, profe, mi consulta era solamente porque no sabía cómo representar el ángulo, porque no sabía el sentido de cuáles eran los valores que estábamos obteniendo. En ese sentido iba, pero con la gráfica ahora puedo comprender que nosotros estamos sacando lo que es la fuerza del muro en no. X y en Y. Bueno, buenísimo entonces. A ver qué están pidiendo acá. Bueno, vamos a ver de vuelta el otro ejemplo que tenemos. Después, hay varias cosas de estática que en la guía de trabajo práctico ya vamos a ver qué tipo de ejercicios hay, como para que, cómo lo vamos a encarar a ese tipo de ejercicios. Fíjense que son fuerzas concurrentes. Fuerzas concurrentes, ahí está la definición, que son todas fuerzas que concurren a un punto. En este caso después van a ver que hay varios tipos de ejemplos en el apunte de trabajo práctico, entonces tenemos que ver cómo analizamos o cómo hacemos este tipo de problemas. Bueno, este es el punto donde concurren las fuerzas. Yo tengo unas cuerdas acá, y acá voy a tener un peso, ¿sí? Que se llama, como lo llama acá, peso, vamos a poner fuerza, vamos a poner el peso acá, o la fuerza del peso. Bueno, acá en este problemita me dice que tiene una tensión acá que es de 30 newtons. Bueno, y me va a estar preguntando cuál es la tensión, a ver, dice, ¿cuál es la tensión de la fuerza? ¿Sí? Entonces, de la fuerza que dice, mm,
Bueno, a ver, vamos a repetir, vamos a ver bien el problema, que lo estoy viendo de lejos. Dice, en la figura, la tensión de la cuerda es de 30 newton. Encuentre el peso del objeto. ¿Sí? La tensión de la cuerda 1 es igual al peso del cuerpo que cuelga de ella. Entonces, lo que tengo que calcular yo es el peso, ¿sí? Este peso que tengo acá. Bueno, como no se está moviendo, ¿sí? Como no se está moviendo, fíjense que ahí no lo dice, pero está quieto, la fuerza de la tensión de la cuerda va a ser igual al peso, este que está acá, ¿sí? La tensión esta va a ser igual al peso. ¿Qué me está pidiendo calcular este peso? Que no lo sé. Bueno, yo acá no tengo nada que me haría rotar, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que la suma de todas las fuerzas en X tiene que ser igual a 0, y la sumatoria de todas las fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a plantear acá? Tenemos que calcular el peso. Bueno, yo sé que si está quieto, la sumatoria de todas las fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Entonces, acá le vamos a poner tensión 2, y a ver cómo lo llama acá, tensión 2, y este le llama tensión 1. Bueno, fíjense que yo la tensión esta, la tensión 2, la puedo descomponer. ¿Sí? Vamos a hacer ¿qué ángulo tiene? 40 grados. Bueno, podríamos hacer las fuerzas, vamos a verificar las tensiones. A ver, vamos a hacer acá. Voy a tener una tensión, T2, acá voy a tener T1, y acá voy a tener T3. Ahora le damos el T3 acá. Cuerda 1, cuerda 2. Bueno, vamos a poner el peso. Esta es la tensión. Bueno, ¿qué ángulos tengo? Vamos a ver acá. Si acá tengo 40, ¿acá qué voy a tener? Acá voy a tener 50. ¿Sí? Acá voy a tener 50. ¿Sí? Porque acá voy a tener 50 grados. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? 50 más 90 sería 140 grados. 140 grados. Por otro lado, yo podría hacer que este está para abajo, está a 270 grados. Y la tensión 1, ¿sí? La tensión 1 estaría en 0 grados. Eso es lo que tengo que tener yo siempre en cuenta. Cuando yo sumo, ¿sí? Yo voy a ir sumando, puedo sumar todo con estos ángulos, 140, 270. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, T2, acá le llamé T2, ya podremos descomponer a esto. Voy a tener una fuerza, fíjense que voy a tener una fuerza acá. Y acá voy a tener otra fuerza, la puedo descomponer en el eje X y en el eje Y. Bueno, yo acá tendría, fíjense, T2 por el coseno de 150 grados. Y esta podría ser T2 por el seno de 150 grados. Fíjense que el coseno de 150 grados me va a dar negativo y el seno de 150 grados me va a dar positivo. Bueno, vamos a arrancar con esta fórmula, ¿sí? La sumatoria de todas las fuerzas en X. ¿Qué tengo yo? La tensión, voy a tener T1 positivo menos T2 por el coseno de 150 grados, ¿sí? Perdón,
le vamos a poner más, porque vamos a sumar todo, más T3 por el coseno de 270 grados, esto va a ser igual a 0. Después cuando nosotros sabemos que el coseno de 270 grados es igual a 0, entonces directamente ya no lo vamos a poner. Esto es igual a 0, por lo tanto, simplifico aquí. Entonces vamos con 30 newton por, el coseno de 150. ¿Cuánto se haría el coseno? Lo vamos a poner con números, así lo vamos simplificando un poquito. Coseno de 150 grados me da menos 0,86. Eso de 140, profe. ¿Eh? Eso, profe, ¿no sería 140? No, vamos a segundo. Vamos a poner T2 por 0,886. Bueno, fíjense que en este caso, la tensión, fíjense, el coseno de 150 es 0, esto, vamos a ponerlo acá, negativo, es menos 0,886. ¿Sí? Profe, pero ahí abajo habíamos dicho que era 140. Perdón, tienes razón. No, capaz quisiste poner, profe, coseno de 50 o es el seno de 140. A ver, sería 50, Coseno. 90, 140. Perfecto. Claro. Está bien. Está bien, gracias. Y son los años. ¿Vieron? Los años están pesando ahora. Entonces, coseno de 140. Coseno de 140. Menos 766. El 0,766. Entonces acá me quedaría positivo. 0,766. Bueno, ¿cuánto va a valer la tensión 2? La tensión 2 va a ser igual a este que está restando, pasa al otro lado sumando y me va a quedar 30 newton. Dividido 0,766. Por lo tanto, bueno, 30 newton, 766. 39,16. 39,16 newton. Bueno, este es un valor parcial que lo tengo. ¿Cuánto vale T sub 2? Bueno, ¿cómo vamos a calcular ahora la sumatoria? Este sería, le vamos a poner acá, de acá de 1, y ahora de la 2, la sumatoria de todas las fuerzas en I. ¿Qué tengo? T2, vamos a poner T1 por el seno de 0 grado, más T2 por el seno de 140 grados, más T3, que es igual al peso, por el seno de 270 grados. Esto va a ser igual a 0. ¿Cuánto vale el seno de 0? Esto es 0. Por lo tanto, se me simplifica ahí. El seno de 270 es menos 1. Por lo tanto, este término que está restando va a pasar al otro lado sumando. Entonces va a quedar T3 va a ser igual a T2 por el seno de 140 grados. Como no tengo, lo tengo que calcular, bueno, lo tengo ahí calculado,
voy a tener que 39,16 newton por el seno de 140 grados. ¿Sí? Voy a tener 39,16 por el seno 25,17. No me equivoco en nada. Vamos a revisar ahí. El resultado. 25,1725 newton. 25. Es importante, ¿sí?, que hay varias formas de trabajar. En el libro muchas veces le pone 40 acá y le pone el signo negativo, ¿sí? Le pone la fuerza negativa, calcula por trigonometría por el seno de 40, perdón, el coseno de 40 y me da este valor. Bueno, fíjense ustedes cómo lo hacen. Pero te da en positivo, profe, si hace o no. Y después le agrega el signo. Si hace el coseno de Claro, después le agrega el signo, le pone por el seno de 40. Bueno, fíjense que dependiendo el libro, el autor, lo van haciendo de distintas maneras. Por ahí me parece que esto es más fácil hacerlo de esta manera para no confundirlo. Pero si ustedes lo hacen de cualquiera de las formas, lo importante es que ustedes lo hagan bien y lo entiendan. Bueno, ahora les voy a mostrar algunos ejercicios que hay de la guía de trabajo práctico. La clase que viene vamos a seguir tenemos que seguir con la misma unidad. Esta unidad es un poquito más larga y para ustedes podríamos decir que es más importante, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a buscar acá. A ver, un segundo, vamos a buscar la guía de trabajo práctico. Bueno, vamos a ver acá que esta es la guía de trabajos prácticos, ¿sí?, que ustedes tienen. Bueno, acá están las condiciones de elasticidad, perdón, acá está estática, ¿sí?, y las condiciones de estática, las tres.
Después esto lo vamos a ver después en la clase que viene. Y voy a tener este tipo de problemas acá. Vamos a ver otro. Por ejemplo, este que vimos de la escalera, parecido. Acá tengo 2 vigas, fíjense que acá está, tengo una viga, a ver, este que está acá, fíjense acá tengo una viga que está sostenida por estos soportes o fulcro, y con respecto, acá voy a tener, supongamos que este le llama el punto A y este le llama punto B, ¿sí? Si yo hago el torque, fíjense que la viga va a estar haciendo un torque para que gire para este lado, y este soporte B, que yo llamo acá, está haciendo que rote hacia el otro lado, voy a tener un torque hacia el otro lado. Si yo lo hago con respecto a este punto, la viga va a estar haciendo un torque, el peso está haciendo fuerza hacia acá abajo, por lo tanto va a ser un torque positivo, y este soporte va a estar haciendo un soporte, va a estar haciendo una fuerza hacia el otro lado, por lo tanto tendría un torque hacia el otro. Yo tengo que plantear acá también que suma todas las fuerzas en X y las fuerzas en Y van a ser igual a 0. Acá fíjense que las fuerzas son todas verticales y por lo tanto la sumatoria de todas las fuerzas en X va a ser igual a 0. No, yo tengo que, acá está resuelto este problema y que tengo que tratarlo con, por ejemplo, con 2 torques acá. Un torque que va hacia un lado y este torque que va hacia el otro. Después, a ver, hay otro tipo de problema. Acá hay una escalera. Acá hay uno de estos que está de fuerzas concurrentes. Bueno, acá se complica un poquito más. Fíjense que yo acá tengo una rueda, que tengo una fuerza que es hacia la derecha. Y acá voy a tener, fíjense, voy a tener acá, tengo una línea imaginaria y voy a tener un torque que va hacia abajo y otro que voy a hacer una fuerza por el brazo de palanca, voy a hacer otro torque hacia el otro lado. Bueno, me está pidiendo la fuerza mínima que tengo que tener para poder levantar esta rueda que pase por este escalón. Acá en este caso es parecido, pero la fuerza va hacia arriba. Este problema, fíjense que yo voy a tener un peso acá de 2000 newton y voy a tener la combinación de el problema ese que vimos recién, ¿sí? Yo voy a tener, en este caso, voy a tener esta fuerza y después voy a tener una tensión acá y otra tensión en este punto. Yo tengo que calcular primero esta tensión, ¿sí? Para después, con el peso de la barra y esta tensión, voy a poder calcular la tensión del punto. Acá me está preguntando cuál es la fuerza de tensión entre el punto A y el punto B. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría? Y después me pide la fuerza de reacción en este punto. Entonces, yo, ¿qué tendría que hacer? Tengo que calcular la tensión y esta tensión que tengo acá, pero esta tensión como no la tengo, ¿sí? Voy a tener que calcularla primero. Primero calculo la tensión y después con esta tensión voy a calcular el problema como lo hicimos recién. Acá tengo, fíjense, tengo una esfera entre 2 superficies, entre 2 planos que están inclinados, y acá tengo que calcular cuánto es la fuerza normal que está haciendo cada una de esas superficies. Fíjense, el peso es hacia abajo, y después la superficie esta va a tener una fuerza que es perpendicular o normal, y acá va a tener otra fuerza perpendicular o normal. ¿Sí? Entonces, tengo que calcular cuál es la fuerza que está soportando eso. Tengo que hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Así que fíjense que acá voy a tener 45 grados y acá voy a tener 60 más 45, el ángulo de la fuerza normal acá. Y tengo que hacer la descomposición de las fuerzas esas para calcular ese problema. Bueno, estos son parecidos. Acá tengo, fíjense, una barra en el cual, ¿qué dice acá? Fíjense que la distancia que existe entre este punto y este es 3/4 de L.
y la distancia de acá hasta acá es L. Cuando yo planteo las ecuaciones de equilibrio, me van a dar que estas L se pueden simplificar. ¿Sí? Bueno, acá también me va a pasar lo mismo. Fíjense que acá voy a tener otros ángulos. Acá si este es 50, este va a ser 50. El peso de este está acá en el extremo y el peso de la barra está acá al medio. Bueno, tengo que hacer los mismos cálculos que hacía antes. Acá tengo el parecido a la escalera. Bueno, es una escalera esta. Acá tengo un cilindro que tiene arrollada una cuerda, y acá tengo una cuerda, esto está estático, y acá tengo una fuerza de rozamiento también que hace que esté estático. Bueno, esto si no se desenroscaría, ¿sí? De más, ¿sí? Y se caería. Bueno, me está preguntando algunas cosas. Bueno, tengo que fíjense que, bueno, medio complicado, no es complicado, tengo que hacer las proyecciones de acá, se calcula todo por trigonometría. Y, bueno, esos son los más importantes. Así que, bueno, la clase que viene veremos algo de esto como para o alguno de estos como para que ustedes lo vayan haciendo, y la parte de elasticidad. Bueno, llegamos justo medio pasadito. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, haríamos la clase que viene. No, profe, por ahora no. Bueno, entonces, que tengan un buen día.